en esos rotos del alma, cuando la vida se convierte en un trapecio y sin ser saltimbanqui ni tener red, hay que estar en la pista y con el carmín de feliz esconder el dolor que dejó de ser amor y solo queda el propio. Tejer en la piel las huellas que son los recuerdos de nuestro tiempo de juego, sin la necesidad de hacer una barricada, pero sobre todo sin poner la otra mejilla, esa que tiene nombre de mujer y nos deja sin salida y heridas. Despertar sin el aliento del miedo, alejada de la sombra de una mano que señala, de las marcas de la rabia, de las manchas del animal que no entendió el no. Resucitar de las cenizas en la búsqueda de una misma, sin más laberintos que los decididos y que de vez en cuando la vida nos sonría. Cada vez que hago visible lo invisible, evocando el sonido de tus pasos, cada vez que marchamos en silencio, soportando la quietud del asfalto. Tú has crecido y él no. La rueda del hámster. De ello vamos a hablar con ella, que es la escritora, la autora de este libro. Y es un placer que Ana González esté aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Esmeralda, me encanta estar aquí. La verdad es que le tengo todo señalado su libro, ¿no? Cómo ser mamá y no morir en el intento. Hace unos días vino acompañando a Carolina Roca, después hablamos a la salida un ratito y me habló de este trabajo muy trabajado que representa, es un espejo de la mayoría de las mamás. De muchas, sí. ¿Cómo ser mamá y no morir en el intento? ¿Escrito hace cuándo? Hace 2 años. Hace 2 años lo empecé, bueno, estaba haciendo un proyecto personal y profesional con el tema de Mama Coach y bueno, llegó un punto que una compañera del emprendimiento, vamos, de un grupo, de un programa de emprendimiento que estábamos haciendo, sacó un programa cómo escribir la historia de tu vida y entonces dije, pues porque es verdad que la historia de mi vida tiene mucho que ver con el tema, con el emprendimiento, con el tema del libro, como Mama Coach. Y bueno, pues ahí empecé y la verdad es que fue más duro de lo que yo pensaba, porque al principio pensaba, digo, hombre, la historia de tu vida es fácil escribirlo, te lo sabes, no tienes que hacer nada especial. Pero luego fue más duro porque, claro, ahí te tienes que contar verdad, tienes que ponerte de frente de cosas que no quieres mirar. Bueno, tuve que. Y bueno, y así nació. En realidad es una catarsis que deberíamos hacerla todas y todos, pero especialmente todas las mujeres. Mira, este señor también debería hacerlo. Lo tengo siempre porque le pido permiso, pero yo sé que en el caso mío me lo concede porque no tengo petróleo. Claro. Entonces, como no tiene nada que sacar... Aquí no te va a invadir. Para eso ya, bueno, vete a saber que no nos invada el país en el que estamos viviendo. Sí. Al paso que va, por lo menos lo que está claro... es que ya ni tan siquiera disimulan. No. O sea, ya descaradamente me interesa su petróleo, ¿no? Totalmente. Y ahora Groenlandia lo tenemos un poquito más cerca, o sea que hay que ir un poco con pies de plomo. Si a este hombre hubiera que analizarle, si sus parejas hablase, bueno, aparte que algunas ya han hablado acusándole presuntamente de violador, pero bueno, si sus parejas hablaran, este es un retrato de narcisismo puro y duro, ¿no? Totalmente, él solo se quiere a él y los demás, bueno, solo hay que ver las imágenes de él con su pareja desde siempre, incluso desde la primera investidura como presidente de Estados Unidos, como es él, él y él. Y los demás como que no existen. ¿Qué reflejos de autoridad tenemos en general en el mundo, ¿no? Sobre todo el patrón hombre y el patrón mujer, que al final se acopla a lo que ellos quieren, esa señora mona, objeto absolutamente
hacia el exterior, ¿no? Es esos estereotipos que siguen estando en nuestra sociedad, a pesar del feminismo, afortunadamente el feminismo, a pesar de que la mujer se ha incorporado a la formación, que es la clave, creo yo, y bueno, y creemos todas, ¿no? Pero los estereotipos siguen estando muy vigentes, ¿eh? Totalmente. Me asombra mucho porque cuando era joven tenía como otros ideales, ¿no? El ideal de decir, bueno, esta sociedad en la que viví, en la que nací, que era bastante pues, patriarcal, pero en esa época empezamos las mujeres bueno, pues a hacer formación, a ir a la universidad, a trabajar fuera, y la verdad es que yo tenía unos ideales, pensaba que iba a poder educar en igualdad, que iba a conocerlo, la igualdad real, pero no. No porque, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que al final repetimos patrones inconscientes y es lo que vemos, no es lo que nos dicen que hagas. Entonces, claro, a ti te dicen que sí, que eres, bueno, pues que eres igual que los hombres, que puedes hacer todo, pero luego al final lo que ves es que te han educado con unos patrones de, pues en principio en mi caso la mamá, bueno, mi madre trabajaba, pero ya trabajó un poco más mayor, ya se dedicó a los hijos y al final inconscientemente repites esos patrones y yo creo que ahí está la clave, o sea, el hacer consciente el inconsciente y darte cuenta de lo que estás repitiendo, que mira, aquí tenemos la rueda del hámster de la que has mencionado. Precisamente te la he traído para que nos expliques sí. en qué consiste esa rueda del hámster. Pues mira, hay que decir que el animalito no hay hámster. Está ahí, se le ve un poquitito, pero es de trapo. Sí. Que no jugamos con los animales. Está tranquilito. La rueda del hámster. Mira, fíjate, sí. Yo de normal, y me has visto en alguna entrevista, bueno, pues no tengo ni papeles, pero es que con tu libro sí he anotado cosas porque me parece muy interesante ir preguntándote, ¿no? Porque realmente lo he leído en 2 viajes, la ida y en la vuelta, me ha gustado mucho y me ha hecho pensar, reflexionar hacia mí misma, ¿no? Entonces, estaba yo ahí buscando el otro día, pues eso, una rueda de hámster para que nos expliques qué es esa, qué significa fundamentalmente para todas nosotras, las mujeres. Las mujeres en general, el ser humano en general, pero las mujeres en particular. Pues nada, significa que tú como el hámster se mete en la rueda y se mete y se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y no llega a ningún lado. Entonces, y es, digamos, es algo automático que no eres consciente. Entonces, en el hámster, la verdad es que el hámster no tiene por qué ir a muchos sitios, pero el ser humano sí que puede pensar y sí que puede pararse, puede salirse de esa rueda, incluso verla rodar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto me está llevando a algún lado? Estos patrones de querer ser la mamá perfecta, la mujer perfecta, que nos han sellado desde niñas, y es un poco el reflejo que vemos en los medios y que vemos en muchos sitios, ¿esto me está llevando a algún lado? Entonces, para mí, digamos, la metáfora es decir, vale, hay una rueda, o sea, hay una inercia, ¿vale? La inercia, la sociedad me lleva a hacer, a, bueno, pues mi casa organizada, los niños, que hagan esto, que haga tal. Pero yo puedo elegir, puedo decir, ¿sigo en esta rueda o me bajo? E incluso a veces está muy bien volverse a subir. Quiero decir que no es, o sea, el bajarte de esa rueda no quiere decir, ay, ahora ya está, tiro la toalla y ya no hago nada más. No, yo me puedo bajar y puedo observar, decir, mira, ahora no estoy, porque además hay una cosa muy, muy interesante que a mis alumnas y a mis clientes les encanta, ¿no? Las mujeres somos cíclicas, no podemos funcionar en plan objetivos masculinos, de decir, hago esto, me centro en esto y sigo haciendo, porque a veces hay momentos, tengas la regla o no, en los que estás muy productiva y haces de todo y te puedes subir a la rueda del hámster y fenomenal, pero hay otros momentos en los que no harías nada, estarías en el sofá. Entonces hay que conocerse, ver esos ciclos y ver qué hago yo con la rueda. El momento en el que no pueda hacer nada o que no esté para hacer nada, me bajo y me bajo sin culpa. Me bajo diciendo, bueno, observo, porque
lo comentábamos antes, somos seres humanos, no seres human doings, ¿no? Seres hacientes, ¿no? Y creo que en esta sociedad de la prisa y de la rapidez estamos más en el papel de hacer que en el papel de ser. Y concretamente nuestros hijos necesitan seres humanos. Hay frases que le han dicho sus hijos y que yo he sacado de ese libro que son para poder explicarlas ahora. Lo primero vamos a ir con el título, ¿no? Cómo ser mamá y no morir en el intento. Fue una de las primeras frases que me atrajo de querer conocerte y de querer conocer lo que había en el libro. Porque una de mis maestras fue Carmen Rico Godoy. Ah, claro. Y bueno, para mí es alguien que siempre siento muy cerca, ¿no? Carmen Rico Godoy fue la autora de esa novela, de ese ensayo de alguna manera, y que posteriormente se hizo una película, ¿no? Con Ana Belén. Y bueno, entonces ese fue el primer enganche contigo, ¿no? ¿Por qué ese título? Pues mira, ese título me vino como en un sueño, o sea, no sé, no tenía título para el libro, o sea, yo me empecé a escribir y no tenía título. Y no sé por qué, quizá también influida por el título del libro y de la peli y demás, y luego me di cuenta de que había sido una carrera contrarreloj para la supervivencia y que en un momento de mi vida yo vi que estaba a punto de morir en el intento. Entonces, ese nivel de autoexigencia, ese estar en piloto automático, ese no escucharte a ti, ese no tenerte en cuenta en la ecuación, tener en cuenta, o sea, tener la atención fuera, en los demás, en tus hijos, entonces marido, familia, el trabajo, todo era más importante que tú. Entonces, pues a mitad de escribir el libro, cuando estaba por la mitad, que ya había pasado las partes duras, pues dije, ostras, he sobrevivido. Y entonces digo, es que esto no tenemos que pasar por ahí, ¿no? Para poder educar y poder criar de una manera efectiva, gustosa, agradable. Y por eso fue un poco eso, ¿no? El cómo ser mamá y no morir en el intento, porque yo estuve a punto de quedarme ahí, ¿no? De no... Por esa autoexigencia tan... Bueno, por esa y también... Bueno, y por factores. Y por los factores, sí. Porque de ese vamos a hablar también, de ese personaje. Sí. No hay por qué decir sus nombres, no. Pero sí hablamos del narcisista. Sí. Esa persona que te destruye y parece que eres tú la destructora, ¿no? Que tú eres el problema, es verdad. Yo además lo cuento en el libro, ¿no? Yo no era consciente de esa relación, ¿no? De ese... Bueno, porque entonces ni se hablaba. Hay una frase que dices, cuando el matrimonio resulta una estafa. Seductor, perverso, inconsciente, convencida, te llegó a convencer. Nos llegan a convencer de que nosotras somos el problema. Sí, sí, sí. Mira, al final le tienes que dar las gracias porque gracias a eso me empecé a formarme, porque yo decía, bueno, pues no hago esto, no tal, pues vamos a buscar soluciones. Yo es verdad que sí que tengo una personalidad bastante práctica, y entonces digo, bueno, problema, solución. Y claro, si tienes un problema aquí, pues, no, es que tú no haces, es que tú... Digo, bueno, vamos a aprender, ¿no? Hasta que en una de estas me di cuenta, bueno, me tuvieron que recomendar un libro, una maestra de Reiki a la que fui, me recomendaron, porque yo estaba completamente estresada, desquiciada, muy estresada. y entonces me recomendaron, oye, pues el Reiki te va a venir bien y tal. Entonces me fui a una maestra de Reiki y bueno, súper relajada. Y cuando acabamos la sesión me dice, mira, yo creo que, ¿por qué no lees un libro que se llama El acoso moral, de una psiquiatra francesa? Y bueno, yo me lo compré porque me gusta mucho leer y yo me lo compré. Y claro, cuando empecé a leerlo y empecé a ver, digo, esta soy yo, esta es mi relación, es la persona con la que yo estoy conviviendo, que no conocía, la verdad, porque es que al final, como no te conoces a ti misma, no te paras a ti misma, pues no, al final no conoces al otro. Y ese fue un abrir bueno, ahí fue mi aha moment, que dicen en inglés, mi momento de toma de conciencia y decir, esta no soy yo, o sea, esto no lo estoy provocando yo, sino que es una relación en la que me he metido por inercia y de aquí tengo que salir.
y tengo que salir con vida. Decías de desquicie, no es que tú estuvieras desquiciada, no es que estén desquiciadas, no es que seas una histérica, que es una palabra que siempre se acopla mucho a la mujer, es como ni eres una loca, no, es que estás viendo una locura. Yo estaba loca, de los entornos, del era entorno. Una histérica, y yo decía, pero vamos a ver, si yo soy bastante normal, quiero decir, una persona normal, bastante bajada a tierra, eso sí que enfocada en las soluciones, pero claro, entre yo misma, mis mecanismos inconscientes de la rueda del hámster que no me dejaban parar a sentir y a ver, pues claro, eso se aprovecha, la otra persona lo aprovecha para que tú sigas en ese estado, que no salgas de esa rueda. Además, porque es muy productiva, es que es muy productiva, es que te da tiempo. Yo miro para atrás y hay gente que me dice, pero tú, ¿cuántas vidas has vivido? Digo, no, yo una. Dice, pero ¿y cómo? Claro, cuando estás ahí eres productiva a tope, puedes llevar el trabajo, la casa, los niños, el ocio, todo lo puedes llevar hacia adelante. Eso sí, poniéndote mala, yo me ponía mala 2 o 3 veces al año para descansar. De cara al exterior es perfecto, eres exitosa, se te ve todo, pues tienes el ideal, todo ideal. La casa ideal, todo ideal. Sobre todo en el caso tuyo, que también es importante destacar que este tipo de situaciones que se viven por el hecho de ser mujer, más que por otra cuestión, ni tan siquiera es una cuestión económica, porque tú eres ni de no formación, ni de familias desestructuradas. Tú precisamente vienes de una familia de lo que se dice una familia bien casada, bien educada, bien. Con una formación, con un buen trabajo. Sí. ¿Eres una chica de Salamanca? Sí, una chica de Salamanca, exactamente. Quod natura non dat, Salamanca non presta. Que lo pongo ahí en el libro porque era la manera que decían los profesores de llamarte tonto. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no te lo presta. Y entonces, en vez de llamarte tonto en el colegio, te decían esa frase que encima te sentaba peor, ¿no? Porque entre que no la entendías y como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Pero una mujer leída, una mujer profesional, hija de profesionales también, tus padres profesores, y que a los 13 años te vas a Londres, y te vas a Londres sola. Sí, pues ahí me mandaron en avión mis padres con una familia. Pero una de las anécdotas o de las épocas que más me gustan de mi vida fue que a los 15 años me mandaron sola a Inglaterra en tren desde Salamanca. Y aquello fue para mí una aventura que yo ahora lo pienso, digo, fíjate, pues eso eran 2 días durmiendo en el tren en asiento, no, claro, ahí no había ni cama ni nada de eso. Y fíjate, me preocupaba muchísimo el tema, porque yo inglés más o menos lo chapurreaba porque había ido a Inglaterra varias veces con mis padres, ellos eran profesores de inglés y me manejaba. Pero el francés no tenía ni idea. Y mi padre me enseñó cómo decir para ir de una estación a la otra y ahí me manejé y bueno, ahí descubrí lo bonito que era viajar, lo divertido, no sé, lo fácil que yo lo vi en aquel momento, ¿no? Y sí, y ahí fue cuando el viaje para mí ha sido una forma de vivir. De aquella experiencia, de aquellas experiencias y de ese aprendizaje de tus padres, porque en aquella época, bueno, no es que haga muchos años, pero hace los suficientes años como para que efectivamente, porque ahora es muy normal que mandes a tus hijos fuera de España a estudiar, pero entonces no era lo más habitual, ¿no? ¿Ese aprendizaje de tus padres lo has repetido con tus hijos? Sí. Sí, ese aprendizaje, a mí me parecía muy importante hablar idiomas, mis padres lo priorizaban, de hecho ellos fueron muy criticados porque claro, nos mandaban fuera y la familia, mi padre era el pequeño de un montón de hermanos, entonces los mayores, como diciendo, como que era pobrecitos y los niños y como que y siendo barbaridad. Chica, además en el caso tuyo, siendo chica. Y entonces luego mis primos decían, jo, qué suerte habéis tenido. O sea, y para mí el poder, pues al hablar inglés en aquella época y poder comunicarme con gente de todo el mundo, poder viajar libremente, porque al final casi todo el mundo hablaba inglés entonces también, pues a mí me ha dado muchas alas y yo quería lo mismo para mis hijos. Entonces yo con mis hijos, el mayor además me pidió con 14 años,
o yo creo que era más joven, me pidió ir a Estados Unidos. Mamá, yo quiero ir a Estados Unidos, que luego lo he hablado con él y era porque el hermano iba a ir al instituto y no quería coincidir con él, no quería hacer de hermano mayor. Me parecía un poco pequeño, pero bueno, yo le escuché y se lo facilité. De hecho, ese aprendizaje de inglés es lo que después te ha llevado a tener tu propia una profesión y de ser una reconocida profesora de inglés. Vamos a hablar de dos personas muy importantes en tu vida que más figuran en el libro, que de hecho son el eje del libro. ¿Quién es Pablo y quién es Andrés? Pues mira, Andrés es mi hijo mayor, el que yo llamo el niño trampa, porque fue muy fácil. Era un niño que, bueno, pues que dormía, comía, era un cielo, era muy observador, muy curioso, muy gustoso de educar, que realmente yo pienso que no me educó él, o sea, que no le eduqué yo a él, sino que él me educó a mí. Y Pablo es, perdón, mi hijo pequeño, que nació 3 años después, bueno, no llegó a los 3 años, 2 años y pico después, y ahí fue con el que yo aprendí todas las herramientas y todas las habilidades para ser mamá de un hijo diferente y el que, digamos, me empujó a que me siguiera formando, a que viviera la maternidad de una manera diferente. Cuando hablamos de un hijo diferente, explícate. Sí, pues mira, Pablo nació con una parálisis cerebral, él nació con una vuelta de cordón y entonces tuvo sufrimiento fetal agudo y en principio pues era un niño, nació por cesárea, de urgencias, un niño de 4 kilos, precioso, aparentemente normal, y con 3 meses ya empezó a no mover la mano derecha, no mover el pie y ya le hicieron una... Bueno, no voy a hablar de mucho de más cosas del libro, ¿no? Del primer diagnóstico, que fue como que tenía quistes múltiples, aquello fue un susto que no veas, y luego el diagnóstico de parálisis cerebral, una hemiplegia derecha, pues ya me pareció pues como bastante normal, ya me pareció, bueno, pues... Y además, en mi ignorancia entonces yo pensaba que era, bueno, pues nada, se le hacen ejercicios y ya está, pero no, fue más complicado que todo eso. En este libro pues está todo, bueno, mira, sí, toda esa vida. Ahora los llamo mis guardaespaldas. Para lograr que estén como están ha sido gracias a mucha investigación, a mucho trabajo, a mucho sufrimiento. También. Pero, y además en solitario, porque claro, si lo compaginas la vida con un narcisista, pues la cosa se complica. Pero en esa complicación hay 2 frases que supongo que te han compensado todo. Pablo dice, cuando tenga un niño, o cuando tenga un hijo o una hija, quiero que lo eduques tú, porque lo has hecho muy bien con nosotros. Sí. ¿Qué se siente como mujer y como madre cuando tu hijo Pablo te dice eso? Pues mira, mucho orgullo. Yo me quedé, bueno, diciendo, ostras, pues me gustó mucho ese reconocimiento, porque es verdad que el reconocimiento de las madres no suele llegar, o sea, o llega tarde y mal. Y que te digan, mientras los estás educando, que eso es como que bueno, a mí me dio, digamos, la hoja de ruta para seguir así, ¿no? Para seguir formándome, seguir... Y luego compartir esto con el mundo, ¿no? Con otras mamás y bueno, hacerlo mejor. Y luego hay una frase suya que me encanta, que es porque él pues tenía déficit de atención, entonces le repetía las cosas veces y parecía que no se enteraba. Y un día estábamos con un grupo y le oigo dar un consejo, o sea, hablar como no te preocupes, haz esto, haz lo otro y tal. Y entonces yo me quedo así como mirándole sin decirle nada, porque claro, me quedé tan choqueada, ¿no? que dije, este no es mi hijo. Y me mira todo serio y me dice, mamá, aunque no lo parezca, te escucho. Entonces eso es súper importante, saber que ellos están todo el rato escuchándonos, que no es lo que les dices, es lo que nos ven hacer y es lo que realmente ese ejemplo es la única manera de educar. O sea, no es solo una manera de educar, es la única. Eso además lo repite también, es una frase de las que, repito se repite mucho en el libro. Yo tampoco quiero contar demasiadas cosas porque lo que hay que hacer es leerlo, ¿no?
Eso dice Pablo, pero también Andrés dice algo maravilloso. Bueno, dice muchas cosas maravillosas, pero en concreto hay una. Madre a tiempo parcial, cuando te presenta un amigo suyo. Sí. Coaz a tiempo completo. Sí. Eso también, eso fue, él estaba de Erasmus en Alemania y un día hablando y tal por Messenger me dice, mamá, mira, es que tengo un amigo que me gustaría que hablara contigo porque, bueno, que a lo mejor le puedes ayudar. Y dice, sí, te lo voy a presentar por Messenger. Y entonces la introducción a ese amigo fue, mi madre es una madre a tiempo parcial y un coach a tiempo total, ¿no? Y yo me quedé, primero me mosqueé porque dije, pero vamos a ver, si yo estoy full time mother, o sea, yo soy madre a tiempo total. Pero luego me gustó mucho también ese reconocimiento, o sea, ese reconocimiento que a pesar de que mi forma de ser madre no encajaba con lo que él veía a su alrededor, era consciente de que eso a él también le venía bien, porque además, de hecho, yo no recuerdo si lo digo en el libro o no, pero es que él me contrató como coach cuando estuvo en San Francisco trabajando con su primer sueldo, me pagó y todo, que yo flipé. Pero, y hacíamos sesiones de Eso coaching. también se llama poner límites. Sí, sí, ¿no? Y eso pues me gustó acompañarlo en esa etapa, o sea, poder acompañarles en las distintas etapas de sus vidas, a mí me parece fundamental. Ese yo creo que es el papel de la madre, del profesor, de papeles que tenemos que actualizar, que tenemos que redefinir, que tenemos que dejar de ser madre felpudo, que era lo que yo llamaba un poco a decir madre para todo, estar ahí siempre, siempre pendiente de ellos y centrarnos más en nosotras y desde ahí, desde que tú estés bien, desde que tú te atiendas, puedes compartir. Pero la clave está, o estuvo, o al menos es la pregunta que yo como respuesta que la he leído también puedo afirmarlo, fue salir de esa relación en la que estabas. Sí, totalmente. Dejar de tener un compañero narcisista. Totalmente, eso para mí fue la clave. De hecho, mira, estas Navidades que ha estado mi hijo mayor en casa, decía, ay mamá, ahora entiendo, estoy valorando mucho esta casa y ahora lo entiendo porque lo que hiciste fue llevarnos a un espacio seguro. Y me gustó porque realmente, a ver, cuando te separas en esa época que eran adolescentes, que es una época muy mala, cuando les separas de la casa ideal, una casa con jardín, con piscina preciosa, todo como muy bonito, y te vas a un apartamento y te vas, o sea, realmente tú tomas decisiones que ellos no entendían, pues claro, tú eres la mala, porque tú eres la que te vas, tú eres la mentirosa, tú eres en fin, tú eres de todo. Y claro, ellos pasan pues por la rabia, por el resentimiento, por la falta de comprensión. Y si tú estás bien, que en mi caso fue trabajar mucho sobre mí, aprender mucho sobre límites y ser como el pilar ese seguro para mí y para ellos. Y no entrar al trapo de las acusaciones, que yo era un poco lo que hacía antes, para no perder la cabeza, no perder los papeles y todo eso. Entonces, lo bueno de tu familia es que te enseñan a formarla, porque valoran la formación, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está justamente lo contrario? Porque hay veces que hay que romper con esos roles, con ese patriarcado, también lo cuentas en el libro, hay que romper, no ser tu madre. Claro. Para ser esa otra madre que ha conseguido lo que ha conseguido con sus hijos. Claro. Bueno, yo lo tuve fácil, entre comillas, porque cuando nació Pablo ya tuve que cambiar la manera de ser madre. O sea, ya directamente ya no podía repetir patrones, no. Yo era muy hacedora y muy como servicial, ¿no? De, pues yo te lo facilito sin darme cuenta. Ahí tuve que aprender a parar, a decir que él lo haga, porque claro, si tú le facilitabas, él no iba a hacer. Entonces ahí mi gran papel fue observar mucho, el dejar hacer, el acompañar, el animar. Ese fue mi gran cambio. Entonces,
Estuve muchos años haciendo de mamaterapeuta, haciendo una terapia fantástica que siguen haciéndola, porque formamos una asociación que me gustaría hablar de ella, que se llama APNEA, Asociación de Padres y Niños Especiales de Alicante, que sigue funcionando. La fundamos 3 mamás con nuestros niños en el año 2000 y dirigida por Joan Farran, debe tener 100 años, pero sigue ahí al pie del cañón, y entonces él nos ayudaba a acompañar a esos hijos en el proceso. Y claro, desde nosotras mismas. Entonces nos ayudaba un poco a poner límites, nos enseñaba, nos enseñó a introducir la terapia en el día a día de los hijos, a través del juego. Por ejemplo, te enseñaban a hacer la alimentación, ¿no? Claro, que estos niños que les cuesta mucho comer y masticar y les cuesta mucho movilizar todos los músculos porque tienen esa parálisis, pues a darles una paciencia infinita, a darles de comer, pero eso, por ejemplo, mi hijo me dijeron, ¡ay, qué trabajo de logopedia tiene! Y era la alimentación. O pues montar tu casa de tal manera que pues tenías una trepa para que él fuera haciendo ejercicios, o sea, como adaptarla a él. Entonces yo tenía ya eso ganado. Ya ahí me di cuenta que repetir patrones ya no me servía. Entonces, bueno, pues ahí aprendí unas cosas y luego tuve que aprender otras, porque la adolescencia no es fácil. Además, yo había trabajado con adolescentes y era buenísima con ellos, como con mi alumnado, con las madres, con tal. Pero claro, cuando te pasa a ti, cuando tus hijos pasan por la adolescencia, ya no es tan fácil. Ya ahí tienes que salirte mucho de tu papel de madre, o sea, salir y entrar, decir, no, esto no va en contra de mí, relajarte tú primero, porque si no entras al trapo de sus provocaciones, que realmente para eso están, ¿no? Para aprender a ser adultos. ¿Tú crees que sin el viaje que hiciste acompañando a unos novios, sin ese viaje no habrías salido de donde estás, de donde estabas? Pues sí. El novio era tu hermano, era ¿no? Mi hermano, sí. Es tu hermano. Sí, que yo les dije, porque ellos vivían en Australia y entonces se casaron aquí y querían hacer un viaje de novios por el Pirineo catalán y entonces querían coger un coche en Alicante y dejarlo en Barcelona y estaban encontrándolo difícil. Entonces yo les dije, digo, mira, yo os dejo mi coche, pero me tenéis que llevar, claro, porque yo luego tenía que conducir de Barcelona a Alicante. Y así lo hicimos y aquello fue maravilloso. Ahí fue cuando empecé a respirar. Dije, ay, pero sí, estoy relajada, a disfrutar, ¿sabes? A notarte, decir, a volver a ser persona. Y fue muy curioso porque cuando volví, una amiga me preguntó, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal con la familia ahora, no? Y entonces mi respuesta visceral fue, es que es como cuando te hace daño un zapato, que luego no te lo quieres volver a poner. Entonces ahí ya fue cuando tuve que, cuando me di de bruces con la realidad y tuve que empezar a salir de ahí. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, una relación con un narcisista no es fácil de romper porque ellos no quieren, porque, eres la mujer ideal para ellos, porque siempre estás bien de cara a la galería, organizas viajes, llevas a los niños, la casa, todo, y luego, pues cuando ellos se deprimen, tú les animas. Entonces, pues deshacerse de eso no es... Sin mirar atrás, ¿no? Ana, si ahora estuvieras en ese momento en el que primero nace tu hijo Pablo y te cuentan la situación física, el miedo que también se tiene que sentir como madre cuando no es Andrés, el niño perfecto en ese momento. Es decir, y en ese entorno con el compañero que la vida te había puesto en el camino. Es decir, ¿crees que si no hubieses sido, o sea, decir, hubieras llegado a pensar que ibas a ser la mujer que eres hoy? ¿O en algún momento pensabas que te ibas a quedar en el camino y que no querías, incluso no querías ni seguir viviendo, ¿no? Pues sí, la verdad es que si no llega a ser por todo eso, yo creo que no estoy aquí. Pero es verdad que te dan una fuerza, o sea, mi hijo me dio una fuerza que yo no sabía que tenía.
y me dio un... A ver, para mí el tener un hijo dependiente pues era algo que no me había entrado en la cabeza nunca, pero quizá lo peor no era tenerlo yo, es que su hermano se tuviera que hacer cargo de él. Entonces dejar ese legado, ¿no? Entonces, pues es verdad que podía haber salido de cualquier manera, o sea, porque yo he conocido muchos casos y no es cuestión de lo que hagas, porque depende del grado de afectación, de muchas cosas, ¿no? Pero en mi caso tuve la suerte de no hacer caso a los médicos, es verdad, pero a ver, en aquella época no se conocía, no se sabía lo que se sabe ahora, ¿no? Entonces yo sí que, entonces no había redes, pero sí que estaba Amazon, me dediqué a comprar libros, la mayoría en inglés, de neuropsiquiatras, neuropediatras, de neurología, y ahí empecé a ver que el cerebro era muy plástico y que podíamos hacer otras cosas, ¿sabes? O sea, que ¿por qué no? Que yo digo un poco el poder de la ilusión ese de que yo tenía como un ideal, y ese ideal, bueno, ideal, eso me ayudó a decir, bueno, yo no voy a ser la que le ponga barreras, porque esto también lo había experimentado en educación, porque en educación había alumnado que, no, es que este es tonto, es que este no sabe, y yo veía que no, que eso no era así, que esa persona era como inteligente, que esa persona sabía y que realmente a lo mejor necesitaba una educación, una adaptación, otro tipo de motivación. Entonces, como yo ya tenía ese bagaje que había experimentado, que no hay niño tonto, o sea, quiero decir que hay capacidades diferentes. Claro, es que eso es muy importante, pero ¿cuántas veces, tanto en tu entorno como en los propios colegios, han marcado la situación? Y este no puede, y este no puede. Y ya no puedes y no puedes. Y claro, entonces yo tenía esa fobia a las etiquetas, porque yo había visto que a lo mejor, oye, no, es que este no sabe, y luego ver que sí. Pues yo dije, pues a mí que mi hijo que no va a poder andar ni hablar, yo dije, pues a mí no me lo parece, pero no le voy a dar la oportunidad que sea él, que llegue donde él tenga que llegar. O sea, no era o sea, yo no sabía dónde iba a llegar, la verdad, no sabía, pero tenía esperanzas y desde luego ha superado mis expectativas, porque... Pero fíjate, yo siempre insisto en el hecho de que nos pasan cosas fundamentalmente por ser mujeres, al menos en esa compañía de elegir o de que nos llega a la vida el narcisista o el Peter Pan. Pero también es cierto que se puede salir de ello más fácil con formación. Sí. Y con un entorno económico que te acompañe. Porque si no tienes esa formación y el entorno económico no es favorable, hay muchos lugares donde no puede. Hay muchas mujeres que nos estarán escuchando ahora que, sí, que no pueden. Que no he podido hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que por eso la educación financiera tiene que ser fundamental para todo el mundo, para hombres, mujeres y desde pequeñitos, y más en las mujeres. Y la educación, de decir... Pero una educación igualitaria, ¿sabes? Igualitaria de no es que tienes que ser como... Bueno, que hay que ser independiente económicamente. O sea, a mí eso me dio... Claro, yo tenía mi sueldo, aunque es verdad que me fui con una mano delante y otra detrás, yo perdí mucho económicamente, pero al final valoraba más mi libertad. O sea, para mí la libertad... Y tenías tu propia profesión. Claro. Hacemos una pausa y retomamos. Estas son Confidencias y este es el libro que sin ninguna duda recomiendo a todas las mujeres, sean o no sean mamás.